tal, amigos de NFL Digital? Los saludamos con muchísimo gusto en el casi cierre de esta semana 15, donde vimos a muchos lesionados, a muchos asegurar su lugar en la postemporada y también a muchos ya asegurar que van a estar planeando a partir de enero para el próximo año de temporada regular. Nosotros somos MJ Acosta Ruiz, Pablo Viruega y invitado especial el día de hoy, el Tapa Nava. Primero quiero empezar contigo, Tapa. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro show el día de hoy. Estamos contentos de tenerte aquí con nosotros. No, muchísimas gracias, Rebe, MJ, Pablo, qué mejor que con amigos y hablar de fútbol americano, como bien dices, en una semana 15 que fue especial para bien y para Sí, mal. y podemos empezar con eso, MJ. Los Chiefs quedan oficialmente eliminados. No nada más eso, sino que les llovió sobre mojado con Patrick Mahomes rompiéndose un ligamento en la rodilla, la lesión más grave que ha tenido en su carrera. Y bueno, con esto nos empezamos a hacer preguntas, ¿no? No nada más porque por la lesión de Patrick Mahomes, sino por la realidad en la que vimos a estos Kansas City Chiefs esta temporada. Desde tu punto de vista, ¿quién será el nuevo jefe en la AFC? ¿Quién tomará las riendas de esta división? Va a ser difícil porque estoy de acuerdo con, ¿quién fue que lo dijo? Aaron Rodgers, que la AFC está completamente abierta en este momento. O sea, hay tantos equipos en realidad están luchando para llegar a esa cima, pero en realidad tenemos que mirar en su misma división, ¿verdad? Porque lo que han hecho los Broncos este año ha sido algo impresionante, ¿verdad? Que nadie se esperó que iban a estar así como estaban, no solamente en su división, pero en realidad en la conferencia. Pero en el tema de los Chiefs, ¿qué situación más curiosa? No solamente, obvio, es terrible que eso le pasó a Patrick Mahomes, especialmente después de un año donde él en realidad ha peleado y se ha puesto este equipo en sus hombros, tratando de ganar semana tras semana, pero al final nunca queremos ver que la temporada se acabe así para un mariscal, especialmente Patrick Mahomes. Lo que me impresionó a mí fue en las conferencias después del partido, Chris Jones, no sé si ustedes lo vieron, Ujú. él ni se dio cuenta que estaban fuera de los playoffs. Este equipo está tan acostumbrado a estar en la postemporada que ni él se dio cuenta que ya no era posibilidad para ellos. Oh, ¿estamos fuera? Sí. Ah, bueno. No Claro. sabía. También me imagino que él estaba enfocado en la lesión de su mariscal de campo, por supuesto, pero ha cambiado mucho este año, no solamente para la FC, pero en realidad para ese equipo de los Sí, Chiefs. y bueno, por si a ustedes también les pasó en casa que no sabían bien cómo se daban las cosas después de esta derrota de los Kansas City Chiefs, les actualizo un poco porque no nada más es que esta temporada ya termina para ellos prácticamente en 3 semanas, sino que las rachas que se rompieron son 10 temporadas consecutivas con por lo menos 10 victorias, 10 temporadas consecutivas llegando a la postemporada y 7 apariciones consecutivas a la final de la conferencia americana. Tapa, para ti esto es señal de que esta es una era en decadencia ya de los Kansas City Chiefs. Vamos a empezar a ver a alguien más dominar la americana. Es muy probable que sí, Rebe. No sé si llamarlo decadencia de los Chiefs, porque la verdad es que prácticamente dejaron a Pat Mahomes solo durante toda la temporada. Lleva 3 semanas comenzando con 3 linieros ofensivos suplentes, tratando de estirar la jugada. Y dicen que tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe, porque creo que hoy en día era cuando tenía probablemente a su mejor tercia de receptores desde que él comenzó a ganar partidos. ¿A qué me refiero? Hollywood Brown, Rashid Rice y Xavier Worthy, probablemente era lo mejor que tenían a pesar de la decadencia, él sí creo que lo está, de Travis Kelce, que por momentos ya parece papá equipado en el juego contra los entrenadores, ¿no? Hasta las fundas se le andan Ujú. cayendo. Por otro lado, si uno ve a los rivales más cercanos, por ejemplo Denver, que creo que es el que va a tomar la batuta en esa división por buen tiempo, tienen una defensa muy joven, que además es la mejor de la liga prácticamente en cualquier estadística trascendente. Están entre los 5 mejores y sus jugadores más veteranos no llegan al sexto, séptimo año de antigüedad en la liga. Y del lado ofensivo, ¿qué podemos decir, no? Cuando su coreback es de segunda temporada y se comporta como si llevara una década en la liga, un equipo que está sano, por lo menos en esta temporada. Por eso es que creo que son dos cuestiones. Mahomes no está tampoco veterano ni acabado, acaba de jugar su séptima temporada como titular en la NFL.
pero sí creo que les va a costar trabajo recuperar ese mando que tenían casi absoluto, porque aparte muchas cosas de la cabeza se le van a quitar a los equipos que lo enfrenten, como dijeron ayer algunos. Charles Darwin James decía, yo entraba a ese estadio, me daba miedo pensando que ya había perdido simplemente por entrar. Ahora las cosas son diferentes. Y sí, y van a hacerlo por un buen rato, porque tenemos que también empezar a pensar en la próxima temporada, ¿no, Pablo? O sea, estamos hablando de un equipo que no tiene un mariscal de campo firmado para el 2027, pero se siente como si fuera mucho más que la posición de mariscal de campo que van a tener que resolver con la parcial ausencia de Patrick Mahomes, quizá para el inicio de la campaña. ¿Por dónde se tienen que empezar a resolver esos problemas para estos Kansas City Chiefs, también a la espera de lo que decida en marzo Travis Kelce si te va a retirar o no? Sí, yo creo que sí tiene que venir una reconstrucción. Yo no me atrevo a pensar que se acabó la dinastía de los Chiefs o estas temporadas ganadoras. Obviamente, este año no llegaron a la postemporada, pero no estamos viendo capítulos como en su momento, por ejemplo, New England, que se iban jugadores claves. Se fue Gronkowski, se fue Edelman y simplemente quedó Tom Brady y llegó un momento en el que se fue y ya no había nadie. Aquí hay un grupo de jugadores jóvenes que creo que todavía se pueden mantener, sobre todo del lado defensivo. Han hecho un muy buen trabajo reclutando y hay jugadores jóvenes del lado defensivo. Del lado ofensivo siguen con las mismas dolencias. Línea ofensiva, profundidad en la línea ofensiva, corredores. Creo que este año quedó más que claro que conforme Patrick Mahomes avance en edad en la NFL, va a necesitar más de corredores que puedan cargar el peso de la ofensiva. Necesitas encontrar una ala cerrada. Creo que Travis Kelce ya no sé si ha vivido su último año, pero está muy cerca del retiro, al igual que Chris Jones, probablemente del lado defensivo. Necesitas un receptor a lo mejor que sea mucho más explosivo, una disciplina en el equipo. No olvidar que este conjunto tuvo a Rashid Rice 6 partidos fuera al inicio de la temporada. Entonces necesitas reenfocar algunas cosas, pero sí hay un grupo de jugadores que creo que todavía pueden regresar al equipo de Kansas City. Pensar en que nunca más volverá a ganar un Super Bowl, esta me encanta, porque todo el mundo dice, de aquí en adelante, Kansas City nunca más va a volver a ganar un Super Bowl. Claro, tienes 31 probabilidades de que eso ocurra, porque solamente lo gana uno cada año, ¿no? Esa es la apuesta mucho más sencilla que puede haber en la NFL o en cualquier deporte. Apostar al equipo que no va a ganar, pues porque tienes X cantidad de probabilidades de que eso suceda. Yo sí creo que Kansas City no va a ser tan rápido, probablemente porque le va a tardar a Patrick Mahomes regresar de esta lesión, pero sí hay un núcleo en el cual puedan competir, puedan reestructurar este equipo. Y para cerrar, hablabas, ¿quién pueda dominar la americana? ¿Quién pueda tomar, no el papel de Kansas City de año tras año, pero sí ser un rival? Ojo con los Patriots. Ojo con los Patriots. Equipo joven, un buen quarterback, ataque terrestre, buenos entrenadores. No sé si le alcanza este año para llegar a los playoffs, digo, al Super Bowl, perdón, pero este equipo, junto con los Broncos, sobre todo por el talento joven que tienen. Sí, y ahora que sacaste el nombre de los Patriotas de Nueva Inglaterra, no puedo dejar de pensar en la estadística que han sido 27 años desde que en la postemporada veíamos o a Peyton Manning o a Tom Brady o a Patrick Mahomes. Así que se rompe esa racha prácticamente de 3 décadas y por primera vez no veremos a ninguno de los tres, ¿no? Pero parece que Nueva Inglaterra otra vez se mete a la conversación con Drake May, más allá de que esta semana perdieron contra Buffalo en un partido muy importante para los Bills. Desde tu punto de vista, MJ, ¿dónde podríamos empezar a atribuir el fracaso de esta temporada para Kansas City? Porque hablaba justamente Pablo, no se hicieron muchos cambios con este equipo. Era un equipo que después de 3 apariciones de Super Bowl de manera consecutiva, se pensaba en vamos a mantener la consistencia, vamos a dejar a los mismos, porque pues tenemos un mariscal de campo nivel MVP, porque tenemos a varios salones de la fama proyectados a hacerlo dentro de la escuadra. Entonces, ¿cómo es que puedes tener todo esto, incluyendo a un entrenador en jefe, y tener una campaña como la que tuvieron ya los Chiefs? Hay varias cosas. Para mí, primero, eventualmente el resto de la liga va a encontrar manera de jugar contra ti
y que causen derrotas para este equipo, ¿verdad? Todo el mundo siempre, ¿cuántos años lo dijiste ya con la racha que tenían? ¿Cuántos años tenemos que ellos son los que todo el mundo quiere traer abajo, ¿verdad? Entonces, todos los equipos están mirando a los Chiefs. ¿Cómo lo podemos, cómo planeamos para el ataque ofensivo que ellos tienen? Y para mí, yo creo que la falla en el juego terrestre fue algo que hemos visto los últimos Mm, las últimas 2 temporadas más o menos, ¿verdad? Yo tenía a Isaiah Pacheco en mi equipo de fantasy, ¿para qué? No me dio para nada. Ahí lo dejé, ¿ok? Pero también creo que ellos hablan de los explosives, ¿verdad? De esas jugadas grandes, así. No vimos eso de los Chiefs esta temporada, desde el inicio, ¿verdad? Recuerden que en las primeras semanas de la temporada todo el mundo dijo, oh, ¿qué le está pasando a los Chiefs? Y del otro lado también pensamos, ok, denle unas semanas, un mes, vamos a ver, son los Chiefs, no podemos decir que no. Y fue cierto, pero en el final no fueron los mismos Chiefs de antes. Hasta la conexión entre Mahomes y Travis Kelce no fue igual. Eso solamente dura, tú sabes, un tiempecito y creo que esta temporada ya el resto de la liga supo cómo traerlo a sus Sí, rodillas. y por momentos parecía que perdían un poquito como de su identidad, ¿no? O sea, hasta las decisiones que tomaba de repente Andy Reid eran sorprendentes, jugársela en cuarta dentro de su propio territorio. Parece que esta fue errores de todo mundo y como que hay que volver a reencontrar quiénes son ellos después de tanto éxito. Vamos hablando de temporadas perdidas. Bueno, ya tenían su temporada, entre comillas, perdida, los vikingos de Minnesota, cuando se enfrentaran en Sunday Night Football a los Cowboys de Dallas, pero aún así tenían muchas cosas que probar porque J.J. McCarthy, aunque está en su segunda temporada apenas, en realidad este fue su octavo partido como profesional. Lo podemos ver Mm, prácticamente como un novato. Tapa, quiero empezar esto contigo, por supuesto, también por tu cercanía al equipo, lo bien que lo conoces, tú siendo nuestro reportero específicamente para estos Dallas Cowboys. Y es interesante, ¿no? Porque, a ver, Minnesota tiene una defensiva de calidad, pero la verdad es que su ofensiva es de las peores que hay en la NFL y así lograron meterle 31 puntos a una defensiva que desde la semana del bye parecía ser muy distinta a la que vimos en las primeras semanas de la NFL. Volvieron a ser en este partido la misma defensiva tras antes de esa semana de descanso o cómo podemos explicar la caída de estos Dallas Cowboys con tantas implicaciones en cada partido que están jugando de ahora en adelante. Sí, tú lo acabas de decir, pareció la defensa de la primera mitad de temporada y no solamente por la cantidad de puntos que les metieron, sino por una defensa poco física, a la que no solamente les ganaron en puntos, sino también por knockout. Es decir, cuando tú ves a Quentin Williams salir 2 veces lastimado con síntomas de conmoción y hombro, vuelve a salir porque lo dieron de alta y ahora sí lo conmocionan y prácticamente le patan por arriba. Cuando ves que la defensiva secundaria no taclea, que no hay presión, es probable que te des cuenta que el talento obviamente es muy importante, pero también el coacheo, ¿no? Más de Berflus contra un coreback que cada vez que le mandan el blitz se equivoca, un coreback que estaba para su mala fortuna, porque soy fan de J.J. McCarthy desde que estaba en Michigan, pero no puede con el blitz, ni siquiera cuando estaba en la universidad, y no le mandas blitz. 7 blitz en todo el partido, incluyendo uno en la segunda mitad, que fue cuando se le vinieron encima a los Cowboys. También te habla de que el entrenador Ryan Schottenheimer debería llamar a tu oficina a Matt de Berflus y preguntarle qué está pasando. Cuando traes a un linebacker a que cubra con velocidad, ya sea carreras por afuera del tackle o pase, como Logan Wilson, y no le das juego y sigue Matt de Berflus metiendo al linebacker más lento de la historia, que Ned Murray, no entiendes, ¿no? Cuando sabes que los safety no pueden jugar cobertura 22 y tienes además uno que a veces es safety y a veces linebacker jugando como strong safety, pues todavía te preguntas qué está pasando, ¿no? Yo creo que ahora sí llegó el momento de pedirle cuenta al coordinador. Y por otro lado, los Minnesota Vikings demuestran que tienen un coreback con talento, que puede ganar, que puede jugar, que puede distribuir el balón siempre y cuando lo protejan. Entonces yo creo que si Minnesota ya está pensando en lo que viene, lo primero que tiene que pensar es en una línea que proteja como debe de ser a J.J. McCarthy, que llegó a esta semana como el peor en más de una década en índice de efectividad cuando le mandan el blitz. Bueno, si él puede jugar y trabajar tranquilo, probablemente va a dar muy buenas cosas de qué hablar,
porque receptores tiene. Y no solamente me refiero a Justin Jefferson. Claro, hablabas de esto, ¿no? De Matt Eberflus y le preguntaron a Jerry Jones después del partido sobre la posición del coordinador defensivo y su futuro. Pablo, lo que él contestó fue, con 3 partidos restantes, eso definitivamente va a impactar los ajustes que tengamos que hacer en relación al coacheo. Pero también da la sensación que no todo es culpa, ¿no? De Matt Eberflus. O sea, yo entiendo que la defensiva no hace su chamba y no lo ha hecho en la mayoría de los partidos de la NFL, pero después también me pregunto, por ejemplo, ¿dónde está George Pickens? ¿Qué pasó con el receptor en las últimas 2 semanas? ¿Qué está pasando a la ofensiva? Que no están pudiendo involucrar a un jugador de alto impacto que por partidos consecutivos fue el que marcó la diferencia también en esas victorias, no nada más la defensiva. ¿Cómo explicamos también quizá la desaparición de George Pickens en estos últimos 2 partidos? Sí, eso llama la atención porque ya cuando es algo repetitivo, cuando se presenta en 2 semanas de manera consecutiva, 2 partidos con menos de 40 yardas por recepción, cuando había sumado 11 con por lo menos 50 yardas George Pickens. Y en ocasiones puede que te nulifiquen por cobertura, por poner un safety extra, te pueden nulificar, pero que tú te nulifiques en tu manera de actuar, porque el lenguaje corporal, sobre todo en el partido contra Detroit, fue más que evidente. Por eso las críticas sobre George Pickens, no quería correr las rutas, no las corría máxima. Entonces, eso es algo que llama la atención, sobre todo porque pues está en un año de contrato y también que le había ido en el año, en toda la temporada, pues cierra lo de la mejor forma para poder tener un buen contrato, ya sea en Dallas o en cualquier otro lado, ¿no? Entonces, eso a mí me llama la atención de una ofensiva que ha sido pues el arma principal, la que ha mantenido a los Dallas Cowboys. Del otro lado, Rebe, hace ya algunas semanas aquí les mencioné de Matt Eberflus, ¿se acuerdan? Yo les dije, Matt Eberflus tiene sus días contados en Dallas. Y había un par de razones por las cuales yo decía, bueno, probablemente no tiene el talento en la defensiva y por más que le rasque, por más que le busque, por más que trate de sacar agua de esas piedras, no encuentra. Aunque si eres un coordinador defensivo, debes de encontrar la manera de ver cómo puedes mover tus piezas para tratar de mejorar algunos errores. Bueno, después de la semana de descanso, que le vinieron algunos lesionados y sobre todo el caso de Williams y la adición de Kenny Clark, que la tuvo desde el inicio de la temporada, esta defensiva se vio completamente distinta, pero caray, volvieron a las andadas. Y esta defensiva vuelve a tener faltas de comunicación, vuelve a tener malas asignaciones. El partido me tocó hacerlo como cada domingo por la noche. No me dejará mentir y seguramente ustedes lo vieron. El primer tiempo fuera que pide en la primera mitad el equipo de Dallas es porque hay una mala asignación defensiva. Obviamente el que lo pide, pues es el que lo puede pedir solamente el head coach, el head coach de los Cowboys, pero a mí me llama la atención cómo voltea a la banca y empieza a dar de gritos. Se ve que no estaba la defensiva adecuada, se ve que no había una buena comunicación, que no estaban los indicados, y eso es responsabilidad de Matt Eberflus. Para mí, Matt Eberflus debe pasar una muy buena Navidad estos días, sus últimos días en Dallas Cowboys, y no debe continuar porque, ok, le hace falta jugadores a Dallas, estoy de acuerdo, le hacen falta jugadores, pero los errores que vimos al inicio de la temporada siguieron presentándose durante toda la campaña, hasta este domingo por la noche. Entonces, cuando ves que tu coordinador defensivo no mejora, pues entonces es momento de tener que buscar por otro lado, ¿no? Sí, y a veces es en cuestiones como las que mencionaba Tapa, ¿no? O sea, en cuestión de esquemas, cuál es tu plan de juego y cuáles son las debilidades del rival que tú puedes aprovechar. MJ, tú conoces muy bien San Francisco, esa defensiva de Robert Saleh, por ejemplo, es un ejemplo de un equipo defensivo que ha perdido muchas de sus armas, pero que Saleh ha sabido ajustar. ¿Opinas lo mismo que Pablo al respecto de la defensiva de Matt Eberflus y que sus días están contados? Creo que sí, porque es obvio, desde el principio de la temporada. En inglés le dicen, no pueden parar ni un nosebleed, ni una sangrada de, de nariz, ¿verdad? Ha sido algo que es obvio que ese es el problema con Dallas, es la defensiva. Y no entiendo, en realidad, como, como dijo Lalo, feliz Navidad, Año Nuevo y bueno,
a cambiar la página porque tiene que haber un cambio. Y no creo que Schottenheimer, creo que sí, ese es el problema. Alguien tiene que ser el que paga por todo esto, pero no es porque solamente, vamos a escoger a alguien, es que su equipo, su unidad en este equipo no está haciendo su trabajo por más talento o no que tengan. Y es algo que en realidad se tienen que encontrar la manera de resolverlo, especialmente en la división donde están. O sea, hello, no tiene sentido que no puedan jugar defensivamente cuando sabemos que por todas las críticas que tenemos de Dak Prescott, él sí puede jugar, sí puede tirar el balón, sí puede traer más yardas por aire y todo lo que puede hacer y en realidad no pueden cerrar esos partidos porque la defensiva no está haciendo su Sí. trabajo. Esa es la realidad. Bueno, y agregando, ¿no? Que Brandon Aubrey en este partido tuvo 2 goles de campo fallados, que también los pudo meter a la conversación. Con esto, MJ, te despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y mucho éxito en Monday Night Football. Nos escuchamos hoy en la noche. Recen por mí en este invierno. Sí, la verdad es que va a estar congelando. Gracias, MJ. Me voy a quedar un segundito más, nada más para hablar de los vikingos de Minnesota, porque ya dijimos que su temporada está perdida, pero si algo están usando estos últimos partidos es para conocer un poquito más de J.J. McCarthy. ¿Qué aprendiste tú ayer, Tapa, sobre este mariscal de campo? ¿Tiene tinte de futuro para estos Vikings que la temporada pasada tuvieron 14 victorias de manera consecutiva? Hacen el cambio, dejan ir a su mariscal y ahora se ven en una situación donde no saben realmente qué es lo que tienen. ¿A ti te queda claro qué es lo que tiene Minnesota? Es difícil saberlo con 8 partidos, pero por lo menos lo que vi ayer y lo que vi en el juego de la semana anterior, es que si a McCarthy le ayudas, le pones una buena línea ofensiva, le das tiempo para pasar, es un muchacho que está acostumbrado a jugar y bien en el alto nivel de presión. ¿A qué me refiero? ¿No? Ayer había muy pocos aficionados de Minnesota, esa es la realidad, el estadio estaba lleno por gente que le iba a los Cowboys, ¿no? Muchos de México, por cierto. ¿Y qué sucede? Que el tipo, cuando no lo presionaron, completó prácticamente todo. Llegó a ganar 9 pases, perdón, completos de manera consecutiva. Corre también él sin problemas, se ve que se divierte y se ve que tiene precisión y fuerza. Muchos han cuestionado la fuerza de su brazo para jugar en la NFL. La verdad es que ayer te das cuenta que un pase no tiene que ser necesariamente largo para darte cuenta que tiene velocidad. En su segundo pase de touchdown, el tipo tiró a una ventana muy, muy pequeña y completó en medio de 2 safeties. Es decir, yo creo que él, con lo que hizo en Michigan, que jugaban con estadio de 100,000 personas cada vez que se presentaba, 8 juegos en la NFL, ha demostrado que puede hacerlo, siempre y cuando, reitero, la prioridad de Minnesota sea ponerle una buena línea ofensiva y que su defensa pueda cooperar. Sí, estamos de acuerdo, ¿no? Y él en la entrevista post partido hizo referencia justamente a esta línea ofensiva, que aunque tenían a esta línea defensiva de Dallas, de la cual hemos hablado y que ha sido razón por la que han tenido éxito en las últimas semanas, bueno, con ese tiempo él pudo hacer realmente daño. Y también como que Pablo rápidamente tiene esta aura, ¿no? Como que es un jugador que tiene esta aura de líder, tiene esta aura de llevarse bien con todos, de buena actitud, porque también primera serie ofensiva, interceptado y después vino a resolver las cosas sin quedarse enganchado con eso. Sí, de memoria corta, ¿no? Y le ocurrió también en su primer partido como titular, cerró muy bien en el último cuarto. Yo creo que es un proceso de aprendizaje. El mismo Justin Jefferson lo dijo en la semana, dijo, a ver, es un quarterback novato, o sea, aunque esté en su segundo año en la NFL, pero no jugó la campaña pasada y si en quarterbacks veteranos vemos que pueden llegar a cometer errores en lectura o pueden tener un partido malo, pues imagínate un quarterback que no tuvo la oportunidad de ver acción el año pasado, ¿no? Entonces, yo creo que están en ese proceso. Definitivamente, en la exigencia, la vara o el nivel, no que había dejado Sam Darnold, sino todo el equipo el año pasado, pues era muy difícil de que lo pudieran replicar con un quarterback que no había estado en la NFL antes, como J.J. McCarthy, ¿no? Entonces, creo que Minnesota, para empezar, tiene un muy buen coach, tiene una brutal defensiva que juegan siempre al límite de presionar y presionar y presionar, y creo que
mientras tenga mayor continuidad McCarthy con Kevin O'Connell en el terreno de juego, corriendo jugadas, que como tú bien dices, Rebe, estas semanas pues son para eso, son mucho mejor que jugar partidos de pretemporada. Independientemente de que estén eliminados los Vikings, pues a lo mejor les tocará enfrentar equipos que no lo están y que van a jugar al máximo, ¿no? Sí, totalmente. Así que bueno, vemos ahí el futuro de Minnesota, quizá brillante. El entrenador en jefe siendo el entrenador del año pasado con esa actuación, Minnesota y Sam Darnold. Ahora, bueno, se ven ya en esta semana fuera de la postemporada, pero parece que puede haber expectativas de que Minnesota vuelva a hacer cosas importantes. ¿Cómo era la expectativa de que los Green Bay Packers lo hicieran esta temporada? No con eso estoy matando sus posibilidades. Yo considero que todavía las hay, pero bueno, hay lesiones importantes también por ese lado. Primero Christian Watson, ¿no? En un pase donde yo pensé que se había roto la clavícula, algo del estilo, bueno, acaba teniendo que asistir al hospital para ser revisado antes de poder regresar a casa y quizá, no, y seguramente la lesión que más impacta en esta semana es la de Micah Parsons, también una ruptura en el ligamento. No quiero decir que la de Patrick Mahomes no, pero ellos ya están eliminados de la postemporada, no es el caso de Green Bay, ¿no? Que ahora con la marca de 9-4-1 se fueron de Denver aferrándose a esa posición de comodín en la nacional cuando estaban antes en una muy buena posición. Por supuesto, ahora los Bears regresan a esa segunda posición dentro de la nacional por debajo de los Rams y los Packers, como les digo, están ahí aferrándose y compitiendo, por supuesto, los Lions, ¿no? Pero la realidad es que pueden volver a recuperar su división en el tiebreaker que tendrán con los Bears en su momento, pero bueno, una muy competida división. Los Bears, por supuesto, sorprendiendo. Pero bueno, con todo esto, primera pregunta realmente es ¿qué tanto pierde Green Bay con la salida por el resto de la temporada y quizá gran parte de la próxima de Micah Parsons tapa? Muchísimo, ¿no? Precisamente estábamos hablando de qué tan grande puede ser la diferencia para los quarterbacks cuando no tienen presión encima, cuando no les mandan el blitz. Vamos a ponerlo de esta manera. El que le sigue en presión al quarterback de Micah Parsons, que por cierto se fue al hospital con 64 presiones efectivas, es Rashan Gary, que tiene 32, por un lado. Por otro lado, este equipo de Green Bay estaba completamente convencido desde que comenzó la temporada, desde que le ofrecieron dos selecciones de primera ronda a los Cowboys y a Kenny Clark, de que estaban a un Micah Parsons de poder ser contendientes al Super Bowl. Además, lo que él puede provocar para que los demás puedan jugar, como lo dijo anoche Rashan Gary, es decir, que para mandarle 2 o 3 bloqueos a Micah Parsons, dejen 1 a 1 a buena parte de sus compañeros en la defensa, es grande. Y peor aún, si lo de Parsons viene cuando tienen a su tackle derecho titular lastimado, cuando tienen a su safety libre lastimado, cuando lo de Christian Watson, pues uno no está tan seguro. ¿Por qué? Porque siempre está lastimado. Es un muchacho que tristemente para los Packers ha pasado su carrera en el ULE. Él regresó hace 2 partidos de haber faltado a 4. Es uno de los jugadores más rápidos que hay en la NFL, pero reitero, tristemente tiene tendencia a lastimarse. Ahora, lo que puede ayudarle muchísimo, pero mucho a Green Bay, es que les quedan partidos menos complicados que a Chicago. Ellos van contra los propios Bears, y que ahí yo creo que podemos ver quién se va a coronar en el norte de la Nacional, y luego van contra Baltimore y Minnesota, mientras que a Chicago le toca a Green Bay, San Francisco y Detroit. Creo que ahí, si uno ve el coreback que tiene enfrente, es cuando más se puede extrañar a un apresurador de corebacks. Por supuesto. A ver, y parte de ahí, ¿no? Esta presión ha sido el éxito de este equipo de los Green Bay Packers y supongamos, ¿no? Que con este calendario que dice Tapa que es accesible para ellos, va a ser clave ese partido contra los Bears el sábado, que los ponga otra vez como en contención y en la cima de la división. Ya hablando de que están en la postemporada, ¿todavía pueden los Packers competir por el Super Bowl para ti, Pablo, aún sin Micah Parsons? ¿O esa era su llavecita para llegar a la fiesta grande?
Yo creo que ese era como, no quiero decir el as bajo la manga, pero sí era una pieza clave, ¿no? Creo que por algo firmas estos jugadores que en partidos importantes, en partidos de postemporada, te puedan cerrar, te puedan marcar la diferencia. Y Micah Parsons, la verdad es que estadísticamente, pues hacía de todo. En ocasiones la gente se va por las capturas. ¿Cuántas capturas tiene? Uy, mira, pues resulta que el tackle defensivo de Cleveland tiene más, ¿no? O el tackle defensivo de Jacksonville, o sea, un desconocido. Bueno, suma cuántos dobles equipos tiene, ¿no? Suma cuánta presión genera sin que le llegue al quarterback, pero por esa presión a lo mejor el quarterback no puede poner un buen pase. Y todo eso ya se puede medir hoy en día. Y ves la presencia de Micah Parsons, como sabemos, además, el conocimiento que tenemos los tres del fútbol americano, cómo influye el colocar a un elemento del lado defensivo en cierta zona del campo, ¿no? Y Micah Parsons tenía esa facultad. Lo ponías detrás del centro y pues el centro, yo me imagino que decía, ¿en qué momento decidí ser centro, no? ¿Por qué no me fui de receptor abierto, no? Y el tackle derecho, cuando lo veía también enfrente, decía, mejor me hubiera gustado ser Gary izquierdo, ¿no? O sea, lo movían y sabías que eso repercutía en cambiar jugadas y demás. Sí les va a afectar, creo que sí les va a afectar. Aún así, creo que Green Bay, si logra correr balón, jugar bien Jordan Love, pero estás hablando de que un hombre que te ayuda muchísimo del lado defensivo, sobre todo cuando empieza a hacer cruces, Rebe, y tapa de, a ver, pues les puede tocar este equipo o este equipo, y vas a necesitar de que alguien presione, por ejemplo, en Matthew Stafford, si se llegaran a encontrar en una postemporada, ¿no? Y entonces ya no tienes ese elemento que genera mucha tensión del otro lado. No quiero decir que están eliminados, pero pues sí le quitas un arma muy, muy importante, ¿no? Sí. En algún momento llegamos a la conclusión de que quién ganó ese canje, si Jerry Jones o los Green Bay Packers, o sea, con la información que tenemos y sabiendo que Micah Parsons no va a jugar por el resto de la temporada, pero con la información que tenemos, ¿quién ganó el canje? ¿Green Bay o lo ganó Dallas? Yo diría que lo ganó Micah Parsons, es decir, salir del esquema de Matt Eberflus, porque quién sabe dónde lo hubiera puesto a jugar para empezar. Por otro lado, yo creo que el día de hoy probablemente lo Denle ganó una Dallas. cerveza a este hombre, por favor. Sí, el que se la libró fue no tener que tratar que Matt Eberflus lo ves y desde que entra al estadio ya sabes que trae cara de que le van a meter 30 puntos, ¿no? Por un lado. Por otro lado, yo creo que Dallas al día de hoy gana. ¿Por qué? Porque independiente de que las posibilidades de que sea campeón o no Green Bay serán ya sin Micah Parsons, dos equipos que empataron, dos equipos que han tenido sus altibajos. Bueno, Dallas completó una línea defensiva que da miedo, Quinnen Williams y Kenny Clark. Además, todavía tienen dos selecciones de primera ronda, porque de las tres que tenían, es decir, la de ellos y dos que consiguieron por Micah, ya regalaron dos en el cáncer de Quinnen Williams. Otra es que no le tienen que pagar el salario de Micah Parsons, que es igual al que ganan juntos Osa Odigizua, Kenny Clark y Quinnen Williams. También trajeron a Logan Wilson en el canje. Y lo mejor de todo es que todos están asegurados bajo contrato por lo menos hasta el final del 2027. Es decir, lo que tienen que encontrar es cómo les van a reestructurar para poder pagarles a todos. Por eso es que yo creo que al día de hoy Dallas ganó. Habrá que ver qué sucede, porque algunos de los compañeros de Micah Parsons, por ejemplo, Rashan Gary, frenaron mucho su producción a partir de que él llegó. Cuando Micah Parsons llegó, era el líder en capturas del NFL. Hace 2 meses que no tiene una captura Rashan Gary. Y es algo de lo que se habló después de la lesión de Micah Parsons, ¿no? Este equipo que todavía está buscando llegar lejos en la postemporada y hablaban de, bueno, ahora se abren los espacios para el resto de esa línea defensiva de demostrar de qué están hechos, como trataron de hacerlo el año pasado y como ahora intentarán hacerlo para llegar nuevamente al Super Bowl. Bueno, cambiando ligeramente. Nada más, Rebe, déjame agregar algo. Yo creo que sí lo gana Dallas. Ahora, depende cómo use esas selecciones. Fíjate, en este momento Dallas ya tiene asegurada la selección número 14 del próximo draft. Ya, porque ya fueron eliminados, ya no se mueven, ya no se van a mover de ahí. Ellos van a seleccionar en la posición 14. Y la Mínimo, Pablo, porque podría ser peor.
Y no, esa es de ellos, ¿ok? Y la que, Sí, pero me refiero, si ya no ganan ningún partido, claro, podrían caer tiene todavía razón. Sí, más adelante. tiene razón, perdón. Bueno, pero no van a salir de la 18, o sea, puede ser de la 18 o la 14, o dependiendo, si pierden más, pues, van para abajo, ¿verdad? La de Green Bay en este momento, que es la que le corresponde en este momento, es la número 23, que puede variar y no puede bajar más allá de la 19, ¿ok? Que son los equipos que están ahorita ya en la postemporada. Pero creo que le pueden sacar todavía más provecho a esas dos selecciones y subir más en el draft si quieren. O sea, creo que el verdadero resultado lo veremos en una primera parte en el draft, si es que llegan a negociar algo con esas dos selecciones y por supuesto a largo plazo ver a qué jugadores toman y cómo les responden esos jugadores. Yo creo que al final lo único que le faltó a Jerry Jones es, si me iba a deshacer de Micah Parsons, lo tenía que haber hecho previo al draft y ahí sí hubiera sacado todavía mucho más valor del cambio, ¿no? Porque lo hizo pues, prácticamente ya casi iniciada la temporada y no le sacó mucho provecho ese cambio, creo, ¿no? Bueno, también estaremos por ver, ¿no? Porque depende también mucho de qué acabará siendo de la carrera de Micah Parsons, cómo regresa. Ahí vemos a tantos jugadores que después de esa lesión tan grave nunca vuelven a ser los mismos. Ojalá, por supuesto, no sea su caso. Hablemos del equipo que tenían enfrente los Broncos de Denver. Ahora con la derrota de Nueva Inglaterra con Buffalo, ya es el equipo que tiene la racha más larga de victorias de la NFL, con 11 de manera consecutiva. Un equipo que quizá hemos tenido esas dudas, ¿no? Ahora los vemos ahí como líderes de la división, de la conferencia por segunda semana consecutiva. Y quizá las dudas que nos surgían a partir de este equipo de los Broncos era su ofensiva y que generalmente empezaban muy lento los partidos, que les costaba mucho trabajo, que tenían este grit y esa resiliencia para mantenerse dentro de los encuentros y acabar ganándolos en los últimos minutos. Pero ¿qué versión vimos ahora de los Broncos y si eso nos hace creer un poquito más en ellos de cara a la postemporada? Tapa, ¿qué sensaciones te dan a ti? A mí me sigue dando la sensación de que este equipo lo puede ganar absolutamente todo, ¿no? Oye, qué irónico sería que 10 años después, en la misma ciudad donde ganaron su más reciente campeonato, regresaran otra vez a ganar uno con defensa, porque este equipo lo ha mantenido la defensa Ujú. durante todo el año, y con un coreback que puede jugar en un muy alto nivel, aunque haya tenido por momentos y quizá por su inexperiencia en la NFL, algunos bajones. A mí Bonix me encanta porque el tipo tiene carácter. Él no va a asustarle estar en el estadio que sea. Ayer tira 4 pases de touchdown y más de 300 yardas. Bueno, pues ya lo quisieran muchos quarterbacks que llevan una vida completa en la NFL. Se puede mover, puede correr, está completamente sano. Además, su ofensa está básicamente sana. Es decir, no tiene jugadores que le puedan empezar a provocar problemas. Hay golpes en la línea ofensiva, como en todos los equipos a estas alturas. Pero con Courtney Sutton abierto, con Franklin, un muchacho que conoce de la universidad, y pudiendo correr el balón a pesar de la salida de J.T. Dobbins, yo creo que este es el equipo que, sin hacer tanto ruido como en Inglaterra por razones obvias, sin hacer tanto ruido como Buffalo por Josh Allen, es el equipo más equilibrado y completo de la conferencia americana. Sí, Yo quiero decir de la NFL y yo, espérate, ¿dónde me estás sí, no, sacando? no, no. Quítenle la cerveza, quítenle la cerveza No, no, de la dije de la conferencia americana, conferencia sí, 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 está americana bien. y quizá de la No, NFL, ¿eh? no lo sé, Ricky. Te voy a decir por qué, porque no creo que esté mejor que New England. O sea, a ver, no se me vayan al piso porque los aficionados de los Broncos de Denver hoy andan muy broncos todo este año. Sí, no, Cuidado, mira, ¿ves? Nada más es cosa tantito de jalarle las orejas al caballo y se ponen broncos, ¿no? Pero bueno, te voy a decir algo, a ver, o sea, no demerito lo que han hecho, ha sido una muy buena temporada, han superado expectativas porque a lo mejor muchos, me voy a incluir ahí, los teníamos con un equipo de postemporada, pero no para que un equipo tuviera 10 victorias de manera consecutiva, para que estuvieran muy cerca de ganar la división por arriba de los Chargers y por arriba de Kansas City, pero la irregularidad en ocasiones de Bo Nix, sé que no es momento de hablar de eso porque dio un muy buen partido contra Green Bay,
pero ha sido la historia de Bo Nix a lo largo de la campaña, pero tiene una muy buena defensa. En la americana es discutible con New England. No en la NFL, creo que los Rams es un equipo mucho más sólido, incluso hablando del tema de la experiencia. Solamente quiero dejar esto aquí y yo sé que se me van a poner otra vez bien broncos, pero a ver, victorias significativas en realidad ha sido la de Green Bay y la de Filadelfia. Se las doy la de Filadelfia, porque no ha sido el mismo Filadelfia del año pasado, pero bueno, todos los demás son equipos que están eliminados. Y Houston. Todos los demás son equipos eliminados ya de la postemporada. Tennessee, Cincinnati, los dos de Nueva York, que no haces ni uno solo, Dallas, Raiders 2 veces, Kansas City, Washington, y perdieron ¿contra quién? Contra los Colts y contra los Chargers. Le vendrán 2 buenos partidos, Jacksonville, que está en la pelea por su división, y los Chargers también, porque ese de contra Kansas City, pues no va a ser tampoco un rival muy complicado. Pero aún así, no quiero, o sea, simplemente lo pongo el calendario porque también critican a los Pats por eso, ¿no? Pero bueno, hay que ganar el que te ponen enfrente, hay que hacerlo bien. Son equipos de la NFL, lo hemos dicho muchas veces, y la gran ventaja es que ellos no son culpables del calendario, ellos son culpables de ganar cada partido y lo están haciendo. Y si tienen la localía en la postemporada, cuidado con los Broncos porque pueden llegar lejos. Ganar ahí en Denver en postemporada es bien difícil, ¿eh? Sí, con la altura, el frío de Mile High, Sí. que a ver, entiendo totalmente tu punto y estoy de acuerdo, pero sí creo que han cumplido su parte de por lo menos ganarle a los equipos que tienen enfrente, porque Claro. puedo pensar en los Rams de Los Ángeles, hace 2 semanas estaban perdiendo contra Carolina, o sea, también Sí. eso te hace dudar un poquito, ¿no? Entonces, sí, Y en general, por 2 puntos y le ganaste a los Giants por 1, pero bueno, a la mera hora le estás ganando a los equipos que son malos y esa es tu responsabilidad y no todos los equipos logran ser tan consistentes como han podido serlo los Broncos sin importar el rival. Sí, no, y en general, cuando los tenían enfrente, por ejemplo, a Kansas City, no se suponía que Kansas City iba a estar eliminado a esta altura. Los Broncos son uno de los culpables que eliminaron a los Chiefs. Es decir, toda la temporada del calendario de los Broncos ha sido más duro que el de Nueva Inglaterra, ¿no? Que quizá ahora ya digamos, bueno, pues es que Kansas no era un equipo de playoff. Bueno, no era un equipo de playoff quizá porque le tocó jugar 2 veces contra Denver o porque le tocó jugar contra tal y tal. Es difícil medirlo en ese momento, pero yo lo veo como un equipo muy Sí. equilibrado. Es un quarterback que es muy vertical, quizá hablando de posición contra posición, que en realidad esto no es tenis, pero Drake May podría yo pensar que es mejor quarterback que Bo Nix. Bueno, pero también yo probablemente puedo pensar que Sean Payton es mejor entrenador que Mike Vrabel, o por lo menos en la experiencia, ha estado en el juego grande, ha estado en playoff, creó un quarterback como Drew Brees, que estaba prácticamente desahuciado de los Chargers en aquel entonces cuando lo convirtió en superestrella. Es decir, yo creo que al día de hoy la gran diferencia es esa defensa que tiene Denver, la que los puede conducir, y a Bo Nix hacer lo que se da cuenta Sean Payton, que en ocasiones tiene que pedirle que no comete errores y que si puede haga jugadas. Oye, ayer completó 8 pases de más de 10 yardas. Eso es hacer jugadas en la NFL. sí. Bueno, y esa defensiva, ¿no? Que podemos decir, Pat Surtain, jugador defensivo del año, Nick Bonito en la conversación, toda esa línea defensiva, realmente un gran trabajo el que está haciendo Denver. Y como ya decían en ese entonces, la forma en la que ganaron el Super Bowl 50 fue con una defensiva y 39 años de edad, Peyton Manning. Hablando de mariscales de campo de gran edad, no podemos dejar pasar la noticia de esta semana que fue el regreso de Philip Rivers. ¿En qué realidad alterna vivimos? O sea, yo no podía creer lo que estaba viendo. No podía, yo estaba sumamente preocupada por él. O sea, eso fue lo que me pasaba. Yo, Le voy a dar a un infarto. No, oye, algo en la psica, güey, pero como un infarto, ¿no? ¿qué se le pegan muy mal? ¿Y qué va a pasar con este señor que es responsable de 10 vidas, por lo menos? Y no sé si también se encargue de su nieto. Pero bueno, Pues por algo regresó a jugar, Rebe, porque te está encargado del nieto también. Comen. Y de esa estructura comen bien. a ver, tras un inicio impresionante de los Colts, eso lo sabemos. Después, Indianapolis empezó a caer un poquito y perdió 4 de sus últimos 5, pero no nada más eso, perdió también a Daniel Jones por una lesión en el tendón de Aquiles que lo deja fuera por el resto de la temporada, una
lesión realmente muy triste de ver. Y entonces, bueno, medidas extraordinarias fueron las que tomaron estos Colts porque ellos creen que todavía pueden meterse a la postemporada y competir. Y entonces, ¿a quién le hablaron? Para ellos tenía lógica llamar a un mariscal de campo de 44 años, no nada más eso, padre de 10, abuelo, que no había jugado desde hace 5 años, pero que conocía bien el sistema ofensivo de esta escuadra. Cuando llegó prácticamente sabía todo lo que estaba viendo en el playbook. Su regreso claramente no decepcionó, estuvo muy cerca de conseguir esa victoria ante Seattle, que es una defensiva complicada, uno de los equipos más completos también de la NFL. Bueno, yo sé que va a haber bromas dentro de todo esto, pero ¿qué conclusiones sacamos, Pablo, de lo que vimos de ayer de Philip Rivers? Me levanté mucho más rejuvenecido, ¿no? O sea, Estoy viendo hacia me levanté y dije, creo que por lo menos el tocho sí le entro, y si me viene un blitz de Rebe, tiro el pase, o sea, o sea, no me quita la bandera, ¿no? Sí, despertó tus esperanzas Sí, de claro. pasar todavía muchas cosas. Exacto. No, a ver, sí, o sea, es increíble, ¿no? Lo que ocurrió fue, pocas veces se ve en la NFL, y sí, comparto lo tuyo cuando lo presionan por el Nunca. centro y se va para atrás y se cae. O sea, me recordó a mi tío en la boda cuando quiso bailar y se nos fue para atrás. Entonces, Y ya copas encima y todo, dilo completo. no, ¿Cómo no, está el tío? lo peor es que él no toma. Entonces, bueno, pero a ver, yo creo que es lo que había, ¿no? Y necesitas de un quarterback que conozca el sistema. Se ha hablado mucho de la relación del coach, de los Colts con Philip Rivers, y finalmente la experiencia es lo importante aquí. O sea, sabes que tienes un quarterback muy limitado. Si de por sí cuando era activo, cuando estaba activo, no se movía, pues ahora mucho menos, ¿no? Entonces, todo esto lo sabemos perfectamente nosotros, ¿no? O sea, todo está planeado. Por mucha improvisación que parezca, o sea, por mucha desesperación que haya, que pues sí la hubo para llamarlo y sacarlo de retiro, bueno, pues de inmediato tienes que crear un plan de juego donde dices, tengo un quarterback de 44 años de edad que no se mueve, y tenía un quarterback, Daniel Jones, que era altamente movible, que era muy, muy importante la movilidad. Entonces, ¿cómo voy a ajustar todo esto? Y creo que pues no podían traer un quarterback que no conociera el sistema de los Colts, porque pues imagínate cuánto le iba a llevar todo este proceso, ¿no? Es muy difícil porque además el partido fue en Seattle, con pocos días de haber entrenado. Pues la verdad hubiera sido un milagro que lo hiciera Philip Rivers, pero pues a ver para qué les alcanza a los Colts. La gran ventaja, con esto cierro, es que este equipo necesita de juego terrestre y de defensiva, y de lo que te pueda aportar Philip Rivers, que sabes que no te va a cometer errores, no te va a arriesgar el balón, pues porque tienes experiencia, ¿no? Sí. Y bueno, sobrevivió este primer partido, Topa. Sí hubo esos momentos donde decías como que, ok, se le nota la edad, pero como bien decía Pablo, también se le nota la experiencia. Imaginemos que Indianapolis sí entra a la postemporada con Philip Rivers. ¿Qué tan lejos pueden llegar? ¿Cuál es el potencial de este equipo con un mariscal de campo como él? Sinceramente, RB, creo que podrían llegar cero lejos. Es decir, si se llegan a meter a la postemporada es por el colchón que hicieron en la primera mitad de la campaña, un equipo que ha perdido 4 partidos consecutivos. Ojo, ayer Indianapolis no perdió por culpa de Philip Rivers, y eso es Ujú. importante. En ese esquema que dice Pablo, ciertamente que le hicieron, bueno, no era pasar largo. Completó 2 pases de más de 7 yardas, por ejemplo, de más de 7. Completó 5 pases de 5 yardas o menos entre sus números, pero con eso no le vas a ganar. Compitieron gracias a su defensa, a que Jonathan Taylor tuvo una buena tarde promedio. No fue el que salió con las 200 yardas, pero se acercó a las 100, y lo hicieron dentro de las conclusiones de Philip Rivers contra una muy buena defensa de Seattle. El partido lo tuvieron cerrado y les dio oportunidad de ganar Philip Rivers. Y creo que algo que sí debe tener muy, muy preocupado a la NFL es la carencia de quarterback, donde un equipo profesional tiene que llamar a un quarterback que no jugaba desde la temporada 2020, que por cierto fue una temporada en medio de la pandemia, sin aficionados, que tuvieron que llamar a un quarterback
cuyos jugadores de high school en Alabama estaban todos viéndolo jugar, que él lloró al final cuando dijo, espero que por lo menos no haya hecho el ridículo tan grande delante de ellos, tuvieron que llamar a un quarterback que si no se podía mover cuando jugaba con los Chargers, era joven, imagínenselo, imagínenselo ahora. O sea, la NFL tiene que hacer algo para desarrollar quarterbacks o por lo menos darles oportunidades más competitivas. No sé si le está protegiendo tanto al quarterback en una liga que se jacta de tener esta posición como la principal, sea lo que está provocando que los muchachos desde chiquillos o ya no quieran jugar quarterback como en los viejos tiempos, o que cuando llegan a la NFL no tengan absolutamente ningún nivel, ¿no? De los 38 quarterbacks que han sido reclutados en primera ronda en los últimos 12 años, solamente 2 han llegado al Super Bowl y ambos lo perdieron, ¿no? Del 2018 para acá, solo Pat Mahomes lo ha ganado reclutado en primera ronda. Eso te habla de un problema grave que tiene la liga y estoy seguro que a Roger Goodell no le hizo ninguna gracia ver a su quarterback de 44 años lanzando nostalgia o queriéndose levantar como viejito cuando se fue de espalda en una jugada, porque parecía que no se iba a poder ni levantar. Y te lo dice alguien que fue seguidor de Philip Rivers. Ahí tengo el póster atrás de mí de Philip Rivers en sus épocas de los Chargers, con North Carolina State, por cierto. Sí, lo vemos, es cierto, Tapa. Gracias por mencionarlo ahí junto al fresco de Monday Night Football. A ver, y creo que haces un gran punto, Tapa, porque Pablo decía, es que no había algo más. Y yo me pregunto, en serio, es muy difícil pensar que no hay nada más en los últimos 5 años. Podemos ponerle peros, pero bueno, Cam Newton fue uno de los que abiertamente se sintió ofendido y lo dijo como tal, de que no le hablaba ni siquiera ir a hacer tryouts, ¿verdad? Ahora, él puede tener su propia fama de no ser muy estudioso o de no cumplir con lo necesitado para estar en un equipo de la NFL, pero bueno, es un jugador mucho más joven, más movible, como decía Pablo, que necesitaban por cómo les aportaba Daniel Jones. Me parecía a mí increíble que estuvieran pensando en esto como una posibilidad, ¿no? Pero creo que también la NFL tal vez se tiene que hacer preguntas sobre el scout, o sea, porque ves otros casos de éxito que fueron seleccionados en la última ronda. Tenemos el ejemplo perfecto de Brock Purdy, que ahora es un titular indiscutible en uno de los equipos que más llama la atención de la NFL a pesar de todas las lesiones, ¿no? Es un problema de creación de talento, es un problema de identificar el talento, es un problema de ausencia de talento. O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿O está ya tan diferente la forma en la que se juega el fútbol americano profesional del colegial que los jugadores colegiales no logran adaptarse? ¿A qué lo atribuyes tú, Pablo? Yo creo que, a ver, yo creo que no es una ausencia de talento, porque en dicho de amigos que han puesto a sus hijos con el afán de buscar oportunidades en el fútbol americano colegial, dicen, llegamos a los campos de donde están los prospectos, donde ven los prospectos, y te encuentras solamente en algunos tryouts a 500 quarterbacks, 400 receptores abiertos, ¿no? Entonces, yo creo que no es por ahí. Probablemente es en identificar el talento, pues sí, porque con tanto talento que sale de las preparatorias de las universidades, detectar quién va a ser el Brock Purdy para que no lo selecciones en la última ronda, sino lo selecciones más adelante, es más complicado. Ahora, las mediciones que se hacen a lo largo de la historia del draft, pues tampoco no es que estén mal equivocadas, no es que estén erróneas, ¿no? Sí habrá muchos ejemplos de jugadores, y no me refiero de segunda ronda, de rondas más avanzadas. Bueno, probablemente el más grande de todos los tiempos salió en una sexta, que es Tom Brady, ¿no? Pero es que tampoco venía de un programa desconocido, o sea, venía de la Universidad de Michigan, ¿no? Entonces, es demasiado el talento que a veces es muy difícil poderlo detectar. Yo creo en este caso, para empezar, lo de Cam Newton, para mí Cam Newton, con todo respeto, pero las declaraciones que hace solamente son para que sea viral. O sea, es un showman, es un tipo que quiere aparecer y yo las tomo con mucho cuidado. O sea, porque, a ver, ¿por qué no salió Peyton Manning o Tom Brady o Tony Romo? Que tú me digas, oiga, yo me sentí ofendido. No, ese tipo es un showman y quiere hacerlo. Le pagan más en la tele. Más, o sea, lo que pasa es que Cam Newton anda buscando dónde, pero bueno, con todo respeto y está bien. Ahora, yo creo que esta situación se dio porque con tan pocos días necesitas de un jugador que ya conozca el sistema del entrenador. Y el entrenador no sabemos si buscó otras opciones o buscó solamente esa. Probablemente si buscó otras, a lo mejor dijeron, es que estás loco, yo que voy a regresar. O sea, yo que voy a regresar. Exjugadores de la NFL le dijeron,
no cabe duda que Philip Rivers ama la NFL, ama el fútbol, porque después de 3 años de retiro, que yo regrese, ni loco regreso, ni loco. Y mira que me encantó el fútbol americano, lo jugué, pero entonces yo creo que fue una situación muy especial, porque si esto lo vieras año con año, o si se diera en la pretemporada, ¿no? De que vas a apostar por un quarterback que lleva 3 años en el retiro, pues entonces sí estaría grave la cosa. Fue una situación muy, muy especial. Yo no creo que sea ausencia de talento, no creo que sea un tema de que no hay jugadores, hay muchísimos, muchísimos jugadores y sobre todo de fútbol americano. Sí. Pues bueno, con el regreso Philip Rivers, además de regresar e inspirar, porque creo que fue inspirador, no nada más para Pablo, que se despertó ahí un poquito lleno de esperanza, sino también para los chicos que él entrena en el high school de su hijo, ver cómo él salió a pesar de seguramente tener miedo, aunque él decía como, espero que me hayan visto como que no tuve miedo. Seguramente tenía mucho miedo y aún así lo superó. Y bueno, algunas cositas ahí, como datos curiosos que les dejo. La NFL, después de que te retira, te da 5 años de seguro de vida para ti y tu familia. Bueno, ahora con su regreso en este partido, se acaba de ganar 5 años más. Entonces, prácticamente una década para él y su familia, que la NFL lo sostiene en cuestión de su seguro. Pero también un punto a considerar es que porque regresa a la NFL, su conteo hacia el Salón de la Fama vuelve a iniciar. Así que no será su ingreso como quizá lo esperábamos, sino que tendrá que volver a iniciar ese reloj para poder ser votado hacia el Salón de la Fama. Bienvenido, Felipe Ríos, de regreso a la NFL y espero que salgas de esta temporada muy saludable y que ninguna lesión sea de demasiada gravedad. Oye, Rebe, si tiene que esperar otros 5 años para que entre al Salón de la Fama, llegará con 15 hijos y 20 nietos, o sea que... Y no estoy seguro de que iba a llegar al Salón de la Fama en su primer año de elección. Eso ya es otra discusión, dijo él. Si de todos no me van a meter, me puedo echar otro billete a la bolsita y echar relajo y demostrarle, porque mis hijos ni se acuerdan que yo jugué. Y aquí la nota es que después de 5 años tengan todavía el mismo sistema los Colts, ¿no? Después de que él dejó de jugar, pero bueno, eso ya también es otra conversación. Pero sí, parecía como aquella película en la que Sylvester Stallone peleaba contra Robert De Niro, porque habían dejado cuentas pendientes 20 años después. Sí. Muy interesante, obviamente, todo esto, y creo que es una de las historias a seguir. Capaz si acaba apareciendo algún documental por ahí en el futuro, dependiendo de qué tan heroico. Kevin Costner va a ser Philip Rivers. Sí, Kevin Costner ya está pidiendo ese papel, ¿saben? Que le encanta este tipo Pero de que se películas. apure, carnal, porque si no... Hoy tenemos fútbol entre dos que están aspirando todavía a la postemporada en la americana. Estamos hablando de los Miami Dolphins, que están ahí en el este de la americana peleando porque han ganado sus últimos 4 partidos. Para sorpresa de muchos, mucho tiene que ver con su juego terrestre y, por supuesto, de unos Pittsburgh Steelers que están ahora en la cima de su división y que controlan su destino, pero que podrían encontrar a unos complicados Dolphins que tienen la ventaja, eso sí, Pittsburgh, de que va a jugar prácticamente en temperaturas de congelamiento y sabemos que eso no le va muy bien a la escuadra de Mike Daniels. Por ahí va a estar, por supuesto, Lalo Varela con Pablo Viruega y John Sutcliffe, y también los esperamos a través de las pantallas de ESPN Deportes, Sebastián Martínez Christensen, MJ Acosta Ruiz, que estuvo con nosotros el día de hoy, y yo, Rebeca Landa. Con esto nos despedimos. Tapa, muchísimas gracias por hacernos el honor de estar con nosotros en NFL Digital. Bueno, si Philip Rivers regresó, que yo no regresara a hacer un podcast con ustedes. ¿No? Por favor, denle 2 cervezas a ese señor, por favor. No, durante 2 o 3 temporadas hicimos nuestro podcast para digital. Si Philip regresó, yo también regreso. Muy bien. Pues gracias, Tapa, mucho éxito el día de hoy, Pablo, y gracias a cada uno de ustedes por seguirnos semana a semana. Nos vemos la próxima semana también con Chris Alexander ya de regreso.